La proposición de ley, que planteamos esta tarde, aunque viene inspirada por la proliferación del lobo en la alta montaña y cada vez más en los valles, tiene como objeto no tanto la protección del lobo como la protección del ganadero. Ya la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar del lobo y seguiremos hablando probablemente durante mucho tiempo, porque mientras existan ganaderos y exista lobo, la coexistencia va a precisar de actuaciones para el equilibrio y actuaciones unilaterales por parte de la Administración, da igual la central que la autonómica si la hubiera, van a provocar desequilibrios en esa convivencia y van a ser objeto de debate. Digo que el objeto de esta proposición no de ley es la protección del ganadero y esencialmente del ganadero de alta montaña, porque es el colectivo amenazado en este momento. Habíamos situado en los últimos años o creado una situación de equilibrio en la que el ganadero de alta montaña coexistía con el lobo. Sin embargo, la modificación del estatus del lobo, al convertirlo en especie no cinegética, es decir, no cazable, y la sujeción de la misma a las posibilidades de eliminación quirúrgica que se plantean desde la Administración, hacen temer a la totalidad del mundo rural una sobreprotección del lobo que va a derivar en una sobrepoblación que inevitablemente va a derivar en enormes daños para el sector ganadero. Creo que la mecánica ya la tuvimos ocasión de explicar y no es muy compleja y se ha puesto de manifiesto de una forma muy clara en estos últimos días. El lobo, que desconocemos la cantidad de manadas y la cantidad de animales que desconocemos la cantidad de manadas y la cantidad de animales que se desenvuelven en Cantabria. Iba a explicarles el tema, pero vamos a entrar en una discusión que es si existe o no existe un informe sobre el lobo. Miren, el 6 de septiembre de 2019 el Partido Socialista solicita que se le informe sobre el número de lobos existentes en Cantabria y el sistema de determinación. No hay respuesta. El 16 de septiembre del 2019 se plantea una interpelación por parte de Ciudadanos para determinar el número de lobos existentes en Cantabria. No se termina debatiendo porque se transforma en respuesta escrita. No sabemos el número. El 30 de septiembre del 2019 se presenta una propuesta de Ciudadanos relativa al estudio de la población del lobo, rechazada también. El PRC dice que poner en duda el trabajo del Gobierno para determinar la cuantía de lobos existentes en nuestra comunidad, que es lo que ha permitido avanzar en el control poblacional, que es lo que ha permitido ejecutar el plan del lobo, es antipatriótico. Discutir que carecemos de un informe que determine la población exacta del lobo no es bueno, no debemos hacerlo, no lo sabemos. Calculamos a ojo el número de manadas, me da igual 18 que 19 que 23, y a ojo el número de elementos. Lo único que sí sabemos del lobo es que cada vez mata más y que cada vez es más osado y baja más cerca de la costa. Esta última semana le hemos tenido a muy pocos kilómetros de San Vicente de la Barquera. Creo que eso es evidente. Y eso lo que va a generar es una situación en la que la proliferación excesiva va a amenazar todas las ganaderías, y si amenaza todas las ganaderías vamos a encontrarnos con que el ganadero de alta montaña va a dejar de tener rebaños, solo va a poder tener aquellos que luego pueda guardar por la noche en sus cuadras, y no los va a poder dejar abandonados. Pensar la posibilidad de que solo con los perros se pueda defender al ganado es inviable. Y la otra opción, que es el pastoreo, es decir, pretender que una persona del siglo XXI viva en una cabaña en el monte sin luz, sin agua corriente, sin ninguno de los servicios, porque efectivamente no las hay, sería una nueva modalidad de esclavismo. No podemos pretender que la supervivencia del lobo se base en contratar personas para que vivan como se vivía en los años 40 y 50 en España, abandonados en el monte. Mire, este fin de semana hablaba
con un ganadero y me decía, yo con 9 años, me impresionó, con 9 años me pasé 2 meses completos viviendo solo en una cabaña y me subían la comida una vez a la semana. Y vivía solo durante los 2 meses para proteger a los animales. Ese estilo de vida que a mí me impresionó cuando me lo contó, porque efectivamente ha forjado a un hombre con un perfil y una personalidad extraordinaria, ya no es exigible en la actualidad. Nuestros hijos no podemos pretender de ellos que con 9 años o con 15 años, ni con 30, vivan aislados en el monte durante 2 meses sin más contacto con alguien que una vez cada semana les lleve la comida. Luego, no es practicable. Luego, tenemos que centrarnos en medidas de protección, que es a lo que venía esta proposición no de ley. 2 medidas. Una, efectivamente, mantener el estatus y evitar la sobrepoblación del lobo. Y creemos, y así lo planteamos en la proposición no de ley, que este nuevo estatus del lobo dificulta el control, porque va a ser muy difícil eliminar la población. La segunda, cuidar al ganadero. No conozco ningún vaquero, no conozco ninguna persona que se dedique al cuidado directo del ganado que sea millonario. Es una economía de supervivencia. Y, desgraciadamente, empezamos dándoles compensaciones por las renuncias que hacían en su actividad ganadera y ahora lo que les damos son ayudas. Hemos pasado de convertirles en personas que se ganaban todo lo que recibían a personas que ahora dependen de la ayuda que les damos. Con lo que eso puede suponer desde un punto de vista de la dignidad. Vale, es esencial que todo aquello que nos comprometemos a darle, se lo demos. Por ejemplo, no es de recibo que las personas que están pendientes de la percepción, o de los ganaderos que están pendientes de la percepción de una ayuda, no la hayan cobrado porque no hay funcionarios o están donde estén y no han sido capaces de picar en el ordenador los informes de inspección de este año. Y que eso esté provocando que todavía no hayan cobrado las subvenciones. Y tampoco es de recibo que un ganadero que hace una inversión para tener animales de los que va a sacar un provecho inmediato en esa primavera, si el lobo le mata a los animales, tarde entre 6 meses y 1 año en cobrar las indemnizaciones del valor equivalente o del valor aproximado de ese animal. Porque pasa de tener un animal que en el mercado vale un dinero de forma líquida a tener el derecho o la posibilidad de cobrarlo. Por eso lo que planteamos es arbitrar un sistema para el cobro inmediato. Es decir, un ganadero declara, y podemos discutir cuál es el sistema, un ganadero declara que ha sufrido una pérdida por el lobo y nos lo creemos. Nos creemos que ha sido víctima del lobo y automáticamente le pagamos en 10 días. Podemos hablar de cuál es el sistema. Y en 10 días le pagamos. Y luego comprobamos si efectivamente ese señor tiene derecho a ese dinero o no le tiene. Si no lo tiene, se lo pedimos o le dejamos de pagar la indemnización de los meses siguientes y si tiene derecho, hemos realizado la compensación. Se dice de la justicia que para ser justa, además de atenerse a la ley, debe ser rápida en el tiempo. Una justicia en la que le reconoces a un señor su derecho después de 10 años de pleito es una injusticia. Una indemnización pagada 1 año después de cuando se genera el derecho a cobrarla no cubre el perjuicio. Si me preguntan mi opinión, yo al ganadero de alta montaña le pagaría por el hecho de serlo. Es una profesión tan compleja y sujeta a tal dificultad y hay un interés social tan evidente en mantener ese estilo de vida que lo razonable es que se sobrepagase el precio de los animales que combate el lobo. Porque el ganadero que convive con el lobo no solo sufre las eventuales muertes que le produzca el lobo o las eventuales pérdidas de animales porque se despeñan, porque se lesionan o porque se generan abortos por el miedo al lobo. El ganadero de alta montaña, por el solo hecho de serlo, tiene que recortar su actividad y suscribirla por la mera amenaza de la existencia del lobo. Y esa mera amenaza de la existencia del lobo, es decir, ese saber que tengo que subir todas las tardes a recoger el ganado para bajarlo a la cabaña, o tengo que subir todas las tardes a ver qué ha pasado, o tengo que localizar todos los animales antes de encerrarlo, no se paga solo con las muertes. Es un trabajo añadido, un plus
de actividad que le exigimos a ese ganadero y que, sin embargo, no se indemniza y que no tendría que realizar si no tuviera que convivir con el lobo. Nosotros le imponemos esa convivencia y es absolutamente justa y todo el mundo la admite, pero, sin embargo, no le compensamos por tener que soportarla. En mi opinión, tendríamos que pagarles por esa necesidad de coexistencia. Pero si no lo hacemos, como mínimo, y es lo que planteamos en esta proposición, igual todavía no estamos suficientemente maduros para entender lo otro, pero como mínimo el pago por cualquier animal declarado por el ganadero como perdido como consecuencia del lobo debiera ser inmediato, 10 días máximo, y las comprobaciones después. Gracias. Buenas tardes.